Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Y vamos a leer del libro de Jueces, capítulo 16, libro de Jueces, capítulo 16, versículos 11 al 20. Jueces 16, versículos 11 al 20. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieras 7 guedejas de mi cabello con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella aseguró entonces con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por este momento en que nos permites poder tener tu palabra para nuestra vida. Y sobre todo, Señor, poder analizar a través de esta palabra lo que tú quieres enseñarnos. Cada palabra escrita, cada mensaje que en ella está, Señor, tiene sin duda una dirección, una directriz, una forma a la cual nosotros debemos, Señor, acoplarnos y aún más moldearnos a ella. Yo te pido que en esta mañana, Señor, a través de esta palabra, tú nos ayudes a entender y comprender nuestra situación espiritual y también nos ayudes, Señor, a poder entender qué es lo que debemos hacer como hijos tuyos. Señor, estamos en tus manos y esperamos que tu gracia divina esté sobre nuestras vidas hoy, para tu gloria, Señor. Amén y amén. Vamos a hablar en el día de hoy entonces el poder de una nueva consagración o el poder de una consagración nueva. Hemos usado este pasaje del libro de Jueces, capítulo 16,
Porque habla de Sansón, y todos sabemos que Sansón fue uno de los jueces de Israel y que libertó a Israel de manos de los filisteos constantemente. Y por supuesto, Sansón era un hijo de Dios que peleó por el pueblo de Israel, pero que lamentablemente vivió una vida bastante extraña. Nosotros como hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que somos salvados y redimidos por la sangre de Cristo, tenemos que reconocer que hay necesidad de algo más en nuestras vidas. No hay duda de que la salvación es maravillosa, es gloriosa, es extraordinaria, pero necesitamos algo más en nuestras vidas. Si somos honestos, y lo voy a poner de esta manera, tenemos que aceptar que necesitamos algo más para poder enfrentar el reto de esta vida o lo que está sucediendo en este tiempo contra nuestras vidas. Hay una lucha espiritual muy grande constantemente y nosotros necesitamos algo más que ser salvos. La salvación es una cosa, pero necesitamos en nuestra vida el poder de Dios, y eso es una realidad, porque estamos en guerra con un enemigo que es muy, muy agresivo. Satanás no se va a dormir ni tampoco se va a quedar quieto esperando que nosotros vivamos una vida tranquila. Satanás nos va a atacar constantemente a través de muchas maneras o a través de muchos medios, por decirlo así. Satanás y sus demonios son espirituales y debemos entonces confrontarlos en sus mismos términos, en términos espirituales. La Escritura dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y la fortaleza del enemigo siempre está atacándonos, y a veces muchos cristianos no se dan cuenta de esta lucha. Nosotros, como hijos de Dios, debemos ser de impacto en nuestras ciudades, en nuestras localidades, y para ello, por supuesto, debemos atacar al diablo. No esperar que él nos ataque y tratar de defendernos, aunque la Biblia dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero en esto debemos ser nosotros los que ataquemos al diablo y constantemente saber que el poder de Dios está sobre nuestra vida. Yo trataré lo posible de demostrar a través de este mensaje lo que es una nueva vida de consagración o una nueva consagración. El poder, por supuesto, que está conectado con esa nueva consagración. Y a través de ello también debemos entender que esto viene a través de la oración o la comunión con Dios, y que todos los que puedan escuchar este mensaje puedan entender, por supuesto, que a través de la oración es como el poder de Dios se manifestará en nuestra vida. Primero que todo, la consagración significa el recuperar la visión. Recuperar la visión, o sea, ver la realidad de lo que estamos viviendo, observar con claridad lo que estamos viviendo. En la historia que acabamos de leer de Sansón hay muchos puntos en todo esto, y claro, por supuesto hemos leído solamente algunos versículos, pero los que conocen de Biblia saben más o menos la historia de Sansón. Y todos sabemos que Sansón perdió la vista cuando perdió a Dios. Y ahí está el punto clave. Fue algo físico para él, pero para nosotros, para mí y para ti, es algo espiritual. Entonces, lo que tenemos que entender entonces que la presencia de Dios se desvanece en nuestra vida cuando nosotros dejamos de tener esa comunión con Dios. Si usted deja que la presencia de Dios se desvanezca en su vida como cristiano, como cristiana, usted va a observar que lo primero que aparece o lo primero que sucede en la vida de un creyente es la ceguera espiritual. Cuando el predicador trata con áreas de nuestra vida, normalmente cuando alguien está ciego espiritualmente, lo primero que dice: yo no veo nada malo en esto. Cuando predicamos la palabra de Dios y enseñamos lo que la palabra de Dios enseña, no el pensamiento humano, sino la palabra de Dios enseña, automáticamente cuando una persona ya ha perdido la vista espiritual o ha perdido la visión espiritual de lo que Dios quiere, él dirá: yo no veo nada malo en esto. Me refiero a que si el predicador dice algo que no le gusta a ese hermano, a esa hermana,
automáticamente él dirá, yo no veo nada malo en lo que él dice. Antes era malo, pero ahora no. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó? El diablo ha cegado sus ojos espirituales. Recordemos lo que dice Pablo, que Satanás, el diablo, es el príncipe de esta tierra y ha cegado el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. Entonces una nueva consagración en un sentido más real es recuperar nuestra visión espiritual. Recuperar nuestra visión espiritual. Yo sé que hacer esta pregunta sería un poco extraño, pero ¿qué es lo que ve usted espiritualmente hoy? No estoy hablando de ver demonios, de ver cosas extrañas. Estoy hablando de si entiende realmente lo espiritual. Porque una nueva consagración en su sentido más real, entonces, como dije, es recuperar lo espiritual, la visión espiritual. En segundo lugar, una nueva consagración es un renacer del deseo espiritual. Quizás esto lo entienda un poco más. Si una persona tiene una nueva consagración, es porque ha nacido dentro de él un nuevo deseo espiritual. Esto es como cuando usted le pregunta a algún hermano, hermano, oremos, no tengo ganas de orar. Hermano, vamos a la iglesia, no tengo ganas de ir. Hermano, cantemos al Señor, no tengo ganas de eso. ¿Por qué? Porque espiritualmente esa persona está ciego, porque espiritualmente esa persona está muriendo. Entonces, cuando hay un nuevo deseo espiritual, se nace a una nueva consagración. Ahora, es muy triste ver hoy día a gente que una vez estuvieron hambrientos por las cosas espirituales y que ahora nada se les da a ellos. O sea, no sienten nada. Antes eran ellos los que motivaban a los demás. Vamos al culto, vamos a la iglesia, vamos a la campaña, vamos a orar, ayunemos, busquemos al Señor, leamos la Biblia. Ahora nada. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Entonces ya no les interesan estas cosas porque espiritualmente no tienen la visión de Dios. Esta gente estaba entusiasmada en un tiempo, estaban entusiasmados con Dios, estaban entusiasmados con su reino, con la iglesia, con la obra, y ahora buscan entusiasmo en el mundo. Están entusiasmados con otras cosas del mundo. Yo no digo que no pueda hacer algo en el mundo, en el sentido, no estoy hablando de mundanalidad, de pecado, de inmoralidad, de corrupción, sino que cualquier cosa que usted puede hacer. Todos vivimos en el mundo. Y como el mundo, lógicamente todos pedimos algunas cosas, hacemos algunas cosas, qué sé yo, y nos entusiasman algunas cosas. Pero cuando eso pasa a un nivel en donde todo lo del mundo nos entusiasma y ya no nos entusiasma nada de la obra de Dios o nada de Dios, entonces hay un problema. Es como que la Biblia estuviera cerrada para ellos, como que no encuentran sentido a las cosas de Dios. Esto es una verdad y una realidad. Por eso digo que la oración es sumamente importante para una relación con Dios y para poder tener una nueva consagración. Esto es sumamente importante. Nosotros podemos hacer que la gente cante, pero no esperes que vayan a una reunión de oración, porque en realidad ahí la situación es diferente. Cantar es una cosa, pero orar es otra cosa totalmente diferente. Orar es comunión con Dios, orar es tener una relación más íntima con Dios. El apetito por lo espiritual se ha perdido. Y eso es lo que hoy día me preocupa más. Una nueva consagración va a restaurar el apetito por las cosas espirituales. O sea, necesitamos, hermano querido, tener ese apetito por las cosas espirituales, el deseo, el anhelo, las ganas de las cosas espirituales. ¿Sabe? Muchos cristianos, la mayoría de ellos en nuestras iglesias, una vez tuvieron una gran hambre o un gran apetito por las cosas espirituales, pero ahora ya no es así. Algo sucedió en el trayecto, algo sucedió en el camino, algo pasó en el camino. Entonces lo que necesitan hoy día es una nueva consagración que restaure ese apetito espiritual, que pueda haber un nuevo deseo de buscar las cosas de Dios. ¿Sabe usted? Cada avivamiento en la historia ha venido a través de alguien que ha orado.
Cada avivamiento en la historia, todos los avivamientos vienen porque alguien ha orado. Alguien dice por allí, ha tocado a Dios. Alguien estaba orando y tocó a Dios. Esto es como esa mujer del flujo de sangre que fue caminándose y abriéndose paso entre la multitud y decía, si tan solo tocar el borde de su manto, hasta que pudo tocarlo. Y cuando tocó a Dios, el milagro se realizó. Esto es lo mismo, cuando oramos a Dios, entonces podemos tocar a Dios. Veamos esto. Cuando la persona toca a Dios, hermano, tiene y obtiene, lo digo así, una nueva visión de Jesucristo. Puede observarlo de una manera diferente a como estaba viéndolo. Cuando vemos entonces que mucha gente al orar ven a Jesús, la llama del Espíritu vuelve a ser encendida en sus corazones y comienza un avivamiento. Y como creyentes y como cristianos sabemos que no hay nada más contagioso que un avivamiento. ¿Quién no quiere tener avivamiento? ¿Quién no quiere ver a un pueblo gozoso, a un pueblo regocijándose, a un pueblo alabando, a un pueblo glorificando, a la gente contenta, a la gente gozosa porque Dios está allí? Entonces, los avivamientos vienen cuando alguien ora hasta tocar a Dios y pueden ver a Jesús. ¿Sabe? Cuando alguien vive esa nueva consagración, ora hasta tocar a Jesús, ve a Jesús en la forma correcta, él comienza a andar en el Espíritu hasta el punto que otros también ven a Jesús en su persona. O sea, este tiene algo tiene, no sé qué es lo que tiene, pero algo tiene, es diferente. Míralo, siempre está alegre, siempre está gozoso. A este parece que no le ocurre nada malo. No, si le ocurren problemas, pero él no lo entiendo. ¿Cómo puede estar tan gozoso? Es que hay algo especial en él. El avivamiento está en camino cuando otros pueden reconocer que tú has estado con Jesús. Cuando tu relación con Dios llega a tal nivel en donde tú puedes expresar a Jesús y la gente puede ver que hay algo especial allí, entonces tú estás en una comunión con el Señor. Una nueva consagración, hermano querido, es cuando el hombre espiritual gana la ascendencia, o sea, cuando puede el hombre espiritual levantarse y puede de esa manera entonces enfrentar cualquier circunstancia o situación. Cuando hablamos de la nueva creación, y Pablo también habla de la nueva creación y dice que aquel que viene a Cristo, todas las cosas viejas pasan y son hechas nuevas, entonces está hablando de una nueva creación que es un ser espiritual y al mismo tiempo es un ser creativo. Por tanto, una nueva consagración trae todo el énfasis de una vuelta a lo espiritual. Esa persona no va a estar quieta, no va a estar detenida, no va a estar frenada, no va a estar deprimida. Esa persona no va a estar triste, esa persona va a estar contenta porque sabe que tiene un Dios grande, un Dios poderoso, porque él puede ver a Cristo y sabe que Cristo es real. Por lo tanto, él busca de Dios constantemente. Una nueva consagración espiritual debe reabrir totalmente los canales, o como dijo el Señor Jesús, los ríos de agua viva, para que ellos puedan fluir sin impedimento, para que la presencia de Dios fluya a través de esa vida y todas las vidas que estén a su alrededor serán tocadas por Él. Cuando hablamos entonces de la nueva consagración, hablamos también de hombres y mujeres que entienden lo que significa lo espiritual. Por allí en Isaías habla del ayuno, y no es el ayuno, dice, como ese, no es más bien el ayuno que yo escogí, tal y tales cosas. Entonces está hablando de algo espiritual. El ayuno es para desatar lo espiritual. Recordemos que el ayuno doblega la carne, pero realza el espíritu. La oración hace que el espíritu se levante, pero el ayuno hace que la carne se debilite. Y eso significa entonces que el ayuno es desatar lo espiritual. Entonces, si tú ayunas, tú estás desatando lo espiritual. Y como lo hemos señalado una y otra vez, hermano querido, tú eres nacido de Dios.
Y si eres nacido de Dios, entonces estás lleno del Espíritu de Dios. Él está en ti presionando contra esas restricciones que tienes en tu vida, contra esos obstáculos que te impiden el fluir de Dios o te impiden estar gozoso en Dios. Tú no tienes que rogar para que fluya. Todo lo que tienes que hacer es quitar las restricciones, quitar los obstáculos. No le pongas más obstáculos a las cosas espirituales, porque pareciera que nosotros pasamos todos los días con tantas cosas que hacer que al final lo espiritual no tiene tiempo. No, es que no tengo tiempo. No he tenido tiempo de orar, no he tenido tiempo de leer la Biblia, no he tenido tiempo de hacer nada. Hoy voy a ir al culto, ni siquiera he orado en la semana. O sea, estamos hablando de quitar las restricciones. Y cuando tú quitas las restricciones, ni siquiera tienes que pedir o rogar para que fluya ese río. Ese río va a fluir sin problema. ¿Por qué? Porque has quitado todos los obstáculos. Entonces Dios ha dado el ayuno para romper todo lo que restringe, todo aquello que es un obstáculo para el fluir del río, para desatar aquello que sanará todo lo que toque. ¿Te recuerdas la profecía de Ezequiel cuando habla del río que fluía desde el altar y que al final, lógicamente, era agua, pero luego se transformó en un río y todo lo que tocaba a su paso florecía? Eso es lo que va a suceder en tu vida cuando tú tengas la presencia de Dios en tu vida. Entonces, cuando tú sacas los obstáculos, lo que restringe el fluir de ese río, cuando ese río fluya, todo lo que toque será bendecido. Entonces aquí nos damos cuenta que toda la lucha del cristiano en realidad es contra ese viejo hombre, contra la carne. Sí, el enemigo está, Satanás está, claro que sí, pero en realidad Satanás lo que hace es realzar la carne para que nosotros no dejemos que fluya el espíritu. También Pablo dijo que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y Pablo también dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, Pablo está diciéndonos que la lucha del cristiano es contra el viejo hombre. Este río de Dios, no sé si puedo graficarlo, este río de Dios está empujando contra un dique, contra una... ¿Cómo se llama esto? Hace años atrás visité un lugar allá en Ovalle, sector de la montaña, Montepatria creo que se llamaba el sector, y ahí hay una gran represa que permite entonces que el agua se acumule y luego van soltando de a poco para el riego, para los ríos. Entonces es lógico, una cantidad inmensa de agua retenida por esa represa. Uno dice, si eso se suelta, si eso se rompe, wow, arrasa con toda la ribera y arrasa con toda la ciudad de Ovalle en la parte baja. Es increíble lo que puede suceder allí. No estoy diciendo que eso suceda allá, eso es lo físico, pero vamos a lo espiritual. Ese río de Dios está empujando ese dique que tú tienes allí, que no lo dejas fluir. Tú debes hacer que ese dique se elimine, se saque y dejar soltar ese río. Entonces entendamos, el apartarse de Dios, el alejarse de Dios, el dejar de tener esa comunión con Dios, hermano querido, hace volver a ese viejo hombre o a esa vieja mujer. Y tú tienes que entender, y yo debo entender también, que a través de la palabra nos damos cuenta que Dios nunca trata con lo viejo. Solo trata con aquello que es nacido de Dios. Y este es el problema de muchos cristianos. Dios no trata con lo viejo. Hay gente que piensa que no, yo acepté un día al Señor y yo sé que el Señor va a tratar conmigo. Dios no trata con lo viejo. Dios siempre trata con lo que es nacido de Dios. Volvamos a Sansón para tratar de ver la historia. Mientras Sansón podía ver a Dios, él conocía su debilidad.
Sansón sabía que él era débil, sabía sus debilidades, conocía sus debilidades, sabía que en el ser humano o en el yo, en él mismo, había un gran potencial de maldad. O sea, Sansón sabía que él en lo profundo era malo. Por eso tenía que estar cerca de Dios constantemente. Tú y yo sabemos, hermano querido, y lo enseñaba ayer, que somos malos por naturaleza. Cuando tú le preguntas a un ser humano, cualquier ser humano, ¿a usted le cuesta hacer lo bueno? Y él admitirá inmediatamente que sí, me cuesta ser bueno. Y tú le dices, ¿y te cuesta ser malo? La verdad no me había dado cuenta, nunca me he esforzado por ser malo. Me sale natural, dice él, me sale natural ser malo. ¿Por qué? Porque hay maldad en nuestro corazón. Entonces, cuando esto pasa, hermano querido, ya sea Sansón, ya seas tú, ya sea yo, no importa quién sea, cuando perdemos de vista a Dios, cuando dejamos de mirar a Dios, comenzamos a pensar en forma más alta de nosotros mismos que la que debemos tener. Pensamos que nosotros somos los capaces o los que tenemos la capacidad para poder sostenernos. Y con frecuencia oímos decir a un hijo de Dios, pues yo no tengo que ir a la iglesia para vivir de manera correcta, yo no tengo que ir a la iglesia para servir a Dios, yo no tengo que ir a la iglesia constantemente para saber que Dios está conmigo. ¿Y qué le puedes decir a una persona así? Sencillamente decirle, ¿sabes? Tú estás ciego. Tú no entiendes nada de lo espiritual. Tú no comprendes nada de lo que estás hablando. Porque algo ha ocurrido con la visión espiritual de ese hombre. Cuando él cree que él puede actuar de forma independiente de Dios, alejado de Dios, es absolutamente absurdo. Cuando llegamos al punto en donde no sentimos que necesitamos la comunión con Dios, la exhortación y el aliento de otros cristianos, hermano querido, que podrían animarnos, ayudarnos, y nosotros desechamos eso y pensamos que no lo necesitamos, entonces espiritualmente hemos llegado al punto donde pensamos en forma más alta de nosotros mismos que lo que debemos. Yo necesito estar en la presencia de Dios. Y no tan solo eso, necesito la comunión con mis hermanos. Por eso esta pandemia, hermano querido, ha traído tanta dificultad espiritual. Por eso hoy día vemos a tantos cristianos debilitados espiritualmente, porque claro, ellos pueden orar un poco, pueden clamar un poco, pueden oír alguna alabanza. Yo conozco hermanos que pasan todo el día escuchando alabanzas, todo el día escuchando alabanza, y qué lindo escuchar alabanza, ay, qué maravilloso, pero no hay palabra de Dios, no están escuchando la palabra, no están orando, y ellos piensan que eso les va a sostener. No se puede, necesitamos tener una comunión con Dios. Pero a veces viene el orgullo espiritual a nuestra vida. Y el orgullo, llámalo espiritual con el apellido espiritual o carnal, como quieras, el orgullo en la Biblia dice que siempre viene antes de la caída. Yo no puedo enorgullecerme de que yo estoy firme en el Señor. Gracias, yo estoy firme, a mí no me entran balas. No, imposible. Gracias al Señor estoy de pie. Gracias a su misericordia estoy de pie. Ni siquiera hay un mérito en mí, ni siquiera hay algo que yo pueda decir, tengo un porcentaje que yo he puesto en esta situación. No, todo lo ha hecho Dios en mi vida. Entonces, a medida que veamos a Dios, sabremos que nuestra carne no tiene nada bueno, que no hay nada bueno en nuestra carne. Porque al ver a Dios me permite ver la debilidad de la carne. Cuando me acerco a Dios, entonces yo me doy cuenta quién soy realmente. Lo malo que soy, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis deseos, mis anhelos, mis pasiones, todo se revela allí cuando yo me acerco a Dios. Entonces, veamos esta realidad. Cuando veo a Dios y veo también quién soy yo, puedo entonces vencer en el nombre del Señor, porque veo mis debilidades y puedo pedirle a Dios que me fortalezca.
Pero cuando me alejo de Dios, ya pierdo de vista a Dios. Entonces no me doy cuenta de mis debilidades y creo tener la fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia o situación. Y ahí quedo enredado porque el pecado aparece. Cuando Sansón perdió sus ojos, Sansón se hizo esclavo del enemigo. El control de su vida lo perdió totalmente. Y la Biblia dice que pasó el resto de su vida moliendo para el diablo, moliendo para los enemigos. Y usted y yo entendemos por la palabra que seremos esclavos de cualquier cosa a la que nos sometamos. Seremos esclavos de cualquier cosa a la que nos sometamos. Si nos sometemos al yo, a la carne, entonces seremos esclavos de la carne. Si nos sometemos a Dios, seremos entonces esclavos de Dios. Usted prefiere, usted escoge, usted elige. O es esclavo de la carne o es esclavo de Dios. ¿Sabe? En un punto de la vida de Sansón, su propia gente lo entregó al enemigo. El mismo pueblo de Israel lo entregó al enemigo. Recuerde que Sansón era el campeón de Israel, el que defendía a Israel, era uno de los jueces de Israel. Sansón acampaba en las montañas de Lehi. No sé si se pronuncia así, Lehi, Lehi, le digo yo. Donde él podía ver a las caravanas enemigas mientras venían con la provisión. Y él solo entraba en batalla. O sea, él solo peleaba contra esas caravanas. Israel, y lo podemos ver, Israel había cedido, disminuyendo sus principios. Israel se había doblegado ante los filisteos. Se habían metido en ese asunto, como le llamaríamos en este tiempo, ecuménico, y habían hecho acuerdos con el enemigo, como muchos de la iglesia de hoy, diciendo: si dejan a mi gente en paz, nosotros también dejaremos a su gente en paz. O sea, querían ellos tener paz, pero haciendo acuerdos con ellos. Me parece mucho a la historia también que sucedió en el Antiguo Testamento, cuando a Saúl le llega un mensaje y dicen que Jabes de Galaad tenían que hacer alianza con el enemigo, Naas el amonita. Porque Naas el amonita había decidido destruir a Jabes de Galaad. Pero la única manera de que ellos se salvaran para no ser destruidos era que se quitaran el ojo derecho. O sea, a todos los soldados de Jabes de Galaad tenían que arrancarle el ojo derecho. Ahí hay muchas cosas que podríamos hablar de eso y hay mucho que sacar de allí. Pero Sansón se enfureció y envió mensajeros a todas partes. Cortaron, destazaron un buey en 1000 pedazos y mandó mensajeros a todas partes diciendo: si no salen a la guerra para defender al pueblo de Dios, así se hará con los animales de cada uno de ustedes. O sea, los cortamos en pedazos. La cosa es entonces, entendamos esto: el ojo derecho que tenían que arrancarse era como el ojo derecho de las convicciones. ¿Por qué? Porque los soldados entrenaban constantemente poniendo su escudo en el ojo izquierdo y peleaban de esa manera. Entonces, si se arrancaban en el ojo derecho, iban a quedar literalmente ciegos, acostumbrados a pelear de una manera. Tendrían que aprender de otra forma, por lo tanto ya no podrían enfrentar la guerra. Entonces veamos esta realidad. Cuando se hace alianza con el enemigo, no se logra nada bueno. Hemos entrado en acuerdos donde no hacemos proselitismo con los católicos, hermano querido, y ellos no lo hacen con los pentecostales. ¿Tú no has visto a los católicos tratando de hacer proselitismo con los pentecostales? O vamos a ir a su iglesia a alabar a Dios. No, es imposible. No hay coinonía. ¿Qué concordia tenemos con ellos, por decirlo así? Pero Israel había llegado a ese punto, que había hecho alianza con los filisteos
y querían vivir en paz, y los filisteos oprimían a los israelitas con sus impuestos y con todo lo que ellos decidían, y los israelitas aceptaban aquello. Pero Sansón Sansón no, discúlpeme, Sansón estaba solo en la batalla porque todo el pueblo había decidido aceptar las normas de los filisteos. Pero Sansón nunca entró en ese asunto ecuménico. Sansón nunca se puso de acuerdo con los filisteos. Entonces, ¿qué hicieron los ancianos del pueblo de Israel? Vinieron a Sansón en la roca de Etam, demandándole que deje de causarles problemas. O sea, corta tu escándalo, Sansón, deja de pelear contra los filisteos, porque lo único que causas es problemas. Es como cuando llegó Moisés a Egipto a liberar al pueblo de Israel, y todos contentos porque vino el libertador, y al primer día que se encuentra con Faraón, Faraón pone una regla y dice: ahora ya no les damos más paja, ahora tienen que buscarla y tienen que tener la misma cantidad de ladrillos. Todo se vino abajo. Porque cuando no hay alianza, las cosas se ponen difíciles y cuesta arriba. Pero cuando tú haces alianza, parece que todo está bien, aunque sigues siendo esclavo. Así es siempre. Y esta realidad, entonces, vemos que Sansón no se sujetaba a los acuerdos que Israel hacía con los filisteos, ni los filisteos con Israel, sino sencillamente estaba sujeto a la voluntad de Dios, porque tenía la visión clara. Este hombre rehusó entrar en los acuerdos, y todo hombre que rehúsa someterse a esa unidad ecuménica, por llamarlo así en estos días, siempre es un problema. Siempre lo es. ¿Te acuerdas de Elías cuando fue a Acab, y Acab viene y le dice: tú eres el que causa problemas en Israel? Y Elías viene y se para frente a él rápidamente y cambia la culpa a quien le pertenece. Le dice: yo no soy el que causa problemas ni el que turba a Israel, sino tú. Al rey Acab se lo dijo: tú eres el que causa problemas en Israel. ¿Sabe? Los que causan problemas, o los que hacen problemas de alguna manera, son aquellos que han hecho una multitud mezclada, como lo fue en los días de Jezabel, que todo se mezclaba. Pero Sansón rehusó participar del asunto ecuménico, así que fue visto por la iglesia, vamos a ponerlo así, con el pueblo de Israel, y en este tiempo sería la iglesia, como el que causaba problemas. Como el que causaba problemas. Es que hay que someterse, no, es que hay que sujetarse a las reglas, hay que sujetarse a las leyes, hay que sujetarse a las normas, hay que sujetarse al gobierno, hay que sujetarse a la seremia, hay que sujetarse a esto, sujetarse a esto otro. Pero si tú no lo haces, no, eres un problemático. Pero la pregunta es: ¿hasta dónde llegaremos con eso? Entonces el pueblo de Israel le demanda a Sansón que renuncie a ese problema. O sea, córtala, por favor. Deja de atacar a los filisteos, que lo único que causa son problemas. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Mira lo que hizo. Agarraron a Sansón y lo entregaron a los filisteos. Fue entregado por su propia gente. Y dice que cuando fue entregado, aquí pasó algo. Llegó una nueva consagración a Sansón. ¿Por qué? Porque lo ataron. Esto es propio del pueblo de Dios. Siempre están atando a los hombres de Dios. Siempre están atando a aquellos que para ellos causan problemas. Y Sansón les dijo: les permito hacer esto, les permito que me amarren, les permito que me aten, pero no me maten. Sansón no le tenía miedo al diablo. Sansón no le tenía miedo a los filisteos. Para nada, absolutamente para nada. En este sentido, esa multitud de judíos lo único que quería era entregar a Sansón, o entregar al problema, en otras palabras, para que pudieran vivir en paz según ellos. Hoy pasa lo mismo. Es la iglesia, en realidad, esa multitud de religiosa que realmente quiere entregar a los hombres de Dios. Así que Sansón les dijo: si prometen no matarme, entonces les voy a dejar que me amarren. Y eso fue lo que pasó. Lo amarraron y lo entregaron a sus enemigos. Y cuando lo entregaron en las manos de los que odiaban a Sansón,
los enemigos de Dios, ellos se regocijaron y gritaron y se alegraron. Pero ese fue el gran error de los filisteos. Porque cuando gritaron, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y él rompió las cuerdas. Y la Biblia dice que cogió una quijada de asno y mató a 1000 enemigos de Dios. ¡Wow! ¿Sabes? He escuchado predicadores acerca de este tema y hablar, y bueno, algunos discuten que la quijada era de un asno que por allí se murió hace muchos años atrás y qué sé yo, ¿no? Y se refieren a esa quijada como esa vieja quijada de un asno, pero en realidad yo creo que de acuerdo a las escrituras que uno lee, era una quijada nueva. Estoy diciendo de que era de un asno que había muerto hace muy poco, pero no había muerto por muerte natural, como alguien dice, sino que había sido sacrificado de alguna manera a Dios. Y ahí vemos una nueva consagración. Alguien había decidido que este pequeño asno fuera sacrificado para Dios, y fue con esa nueva consagración, hermano querido, que Sansón derrotó al enemigo. Las provisiones de Dios siempre están disponibles cuando el estado de nuestro ser está bien, cuando estamos espiritualmente bien. Recuerda que lo que dice Santiago 5:16, que la oración del justo puede mucho. Ahí no dice de la oración del evangélico, del religioso, no, la oración del justo puede mucho. Entonces Sansón, después de matar a 1000 enemigos, Sansón pensó que iba a morir de sed. Pero de esa quijada, increíblemente, de esa nueva consagración empezó a fluir esta agua de vida. Siempre sucede así en la nueva consagración. El río comienza a brotar, el río comienza a fluir. Y allí el agua comienza a fluir, y de esta nueva consagración Sansón bebió y fue revivido. Entonces, cuando tocas a Dios, hermano querido, en la oración, tu envidia, tus chismes, tus murmuraciones, tu amargura te hacen pensar que vas a morir. Van a sacudirte, hermano querido, al ver cómo estas cosas te han motivado a hacer cosas malas. Entonces, cuando se van de ti por esta nueva consagración, cuando se va el chisme, cuando se va la envidia, cuando se va la murmuración, cuando se va la amargura de tu corazón, entonces cuando todo eso se va, te sientes vacío, casi muerto, porque comienzas a darte cuenta cómo has sido motivado por esa amargura. Hay gente que vive y está en pie por la amargura. Hay gente que vive y está en pie porque es un murmurador o una murmuradora. Hay gente que vive para eso. Y uno dice, pero ¿cómo puede esta gente ser tan cagüinera? Pero eso le da vida. Y tú vas a encontrar iglesias, ministerios, pastores, líderes, discúlpame si ofendo a alguien, pero esa es la verdad. Vas a encontrar a gente que vive solamente de eso, está viva por eso. Pensaste que tenías derecho a estar amargado, y eso te empujó y te hizo que subiera tu adrenalina. Eso es lo que pasa en muchos cristianos. Nos sube la adrenalina pensando que estamos en lo correcto. Ofendemos, dañamos, murmuramos, hablamos, hacemos cosas terribles y pensamos que es correcto porque yo sentí un fuego. Es la adrenalina. La envidia en tu alma y el espíritu de chisme te empuja cuando estás en el teléfono para hablar de tu hermano y tu hermana. ¿Y cómo está? ¿Cómo está? Para mí que está mal, ¿no? Sí, y empiezas a darle y dale. Guardas esa amargura y envidia y la guardas en tu corazón. Y te sorprenderás cuánto te empuja y te maneja. Pero una vez que oras para tocar a Dios, una vez que oras para alcanzar a Dios, estas cosas se van y te vas a sentir vacío, te vas a sentir quebrantado. Y es solo allí cuando el río de Dios puede fluir, hermano querido.
De esa consagración van a fluir los ríos de Dios, los ríos de agua viva. Sansón fue revivido y el avivamiento vino. El profeta dijo en Proverbios 29:18, cuando vemos allí lo que dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía, sin visión, el pueblo se desenfrena, perece. ¿Sabes? La muerte es un resultado de la ceguera espiritual. En su ceguera, el muerto continúa en su rutina religiosa. Ellos han aprendido a ser religiosos y como zombies continúan actuando como si hubiera vida allí. Ellos no pueden ver el efecto del pecado. La adoración es mecánica. Continúan caminando como robots alrededor de muros que nunca caen. Una de las historias más tristes en la Biblia es la historia del rey Saúl. Cuando la analizamos y la profundizamos, durante todo el reinado de Saúl, no sé si usted se ha dado cuenta, pero durante todo el reinado de Saúl, el arca nunca estuvo presente. Hablo del arca del pacto, que tipificaba la presencia de Dios. El arca nunca estuvo presente. Esto significa que Dios no estuvo presente en el reinado de Saúl. Quiere decir entonces que Dios no estaba presente activamente durante el reinado de Saúl, y no hay ningún registro en la Biblia, y búscalo por favor y lee la historia de Saúl. No hay ningún registro de que Saúl haya intentado alguna vez tener de vuelta el arca en su lugar correcto. Pero esto no es lo más triste. Lo más triste es que habían aprendido a cómo ser religiosos sin la presencia de Dios y nunca siquiera la extrañaron. Y eso es lo que ocurre. Esto es lo que está ocurriendo en estos días. Aprendemos algo y luego lo seguimos haciendo en una forma mecánica sin resultados espirituales. Cantemos, bien, cantemos otra vez. Repitámoslas. Everybody, vamos de nuevo otra vez. Y lo aprendemos. Pero no hay resultados espirituales. Por eso es que la gente viene a la iglesia, escucha un mensaje, se va a casa y no hay cambios. Por eso es que la gente puede llorar en la iglesia, puede estar pareciera arrepentida, pero sigue viviendo su mala vida afuera porque no hay resultados espirituales. Cuando miras la Biblia, 120 personas fueron llenas en el día de Pentecostés y una ciudad entera fue sacudida. Pedro tuvo el discernimiento en la iglesia de dos mentirosos, Ananías y Zafira, y ellos llegaron al altar a mentir. Ellos cayeron muertos y por ello vino temor a toda la comunidad. Pablo tuvo el discernimiento de una joven poseída por el demonio en Filipos y reprendió ese demonio y fue libre, y eso desató el avivamiento. ¿Qué existe hoy en día? Solo un espíritu de imitación de lo real. En la mayoría de los casos es así. La iglesia no tiene suficiente poder para sanar ni su propia nariz o sonar su propia nariz. La iglesia no tiene poder hoy día. ¿Por qué? Porque todo es una imitación de lo real. Hoy tenemos un montón de unciones. Hay unciones creadas para todo, absolutamente para todo. Y no tengo el tiempo para hablar de esas estupideces que mucha gente hace. Pero hoy hay unciones para todo, pero no se logra nada porque no hay algo espiritual. La visión del pueblo perece, y la tragedia terrible es que no saben que están muertos. Sansón decidió ante el enemigo y Sansón a través de Dalila es engañado para que él se rinda ante una mujer, y esa mujer lo engaña a tal manera que sus enemigos le arrancan sus ojos.
Le costaron sus ojos. Y en su ceguera, él se vio forzado a moler en el molino para el diablo o para los filisteos. Y míralo cómo está ahora. Le arrancaron su cabello, le arrancaron sus ojos. Dios lo abandonó y está moliendo en el molino de los filisteos. Vemos a un hombre ahora cuya fuerza solía ser el terror de sus enemigos, y está dando vueltas y vueltas y vueltas en el molino, y no hay emoción, ni poder, ni victoria. Está dando vueltas y vueltas y vueltas y no sucede absolutamente nada. ¿Te parece a muchos cristianos que dan vueltas y vueltas y vueltas y no hay ningún cambio? Dan vueltas y vueltas y vueltas y no hay ninguna reacción. Dan vueltas y vueltas y vueltas, no hay ni emoción, no hay ni poder, no hay ni victoria. Eso es lo que está sucediendo. Espiritualmente están muertos. Déjame tratar de cerrar este mensaje, si puedo terminarlo de esta manera. Tal como Sansón, la iglesia de este siglo XXI no conoce quién es el enemigo. Envía a sus hijos fuera a enfrentar al mundo y el enemigo de Dios sin ninguna, ¿cómo llamarlo? No sé, están sin preparación, hermano. Muchas veces los hijos de Dios no tienen idea a lo que se están enfrentando. Ya no es o santidad o el infierno, es sofisticación. Hoy día la sofisticación está ocupando el lugar número uno. Hay que ser sofisticado para predicar el evangelio. Perfecto, podemos utilizar todos los medios posibles, pero no podemos dejar de lado lo espiritual, porque lo espiritual es lo esencial de este evangelio. Hoy día muchos ya no ven al mundo como el enemigo, no, sino un amigo mal entendido. No, es que el mundo ha ido a través de algo. No está malo el mundo. Pero vemos en la historia de Sansón que a pesar de lo que había sucedido, a pesar de lo que él había hecho, y a pesar de que habían arrancado su cabello y Dios ya no estaba con él y estaba ciego, el cabello de su cabeza comenzó a crecer. Eso es lo que dice Jueces 16:22. El cabello de su cabeza comenzó a crecer. No sé, parece que debemos llegar siempre al fondo antes que miremos arriba, ¿no? Parece que tenemos que llegar a lo más difícil de nuestra vida para luego mirar hacia arriba. Es increíble. Sansón estuvo moliendo para el diablo como una mula hasta que se dio cuenta que estaba perdido, que no tenía esperanza. ¿Recuerdas al hijo pródigo? El hijo pródigo no volvió en sí, sino hasta que estuvo en el lugar de los cerdos, hasta que se dio cuenta que los cerdos tenían mejor comida que él, y se dio cuenta de lo que había desperdiciado, y se dio cuenta de lo que había perdido. Allí volvió en sí. La historia de la iglesia, hermano querido, ha pasado desde el legalismo extremo hasta un liberalismo extremo, donde nada se cree. Es siempre en medio de la podredumbre, así lo voy a llamar, y la muerte religiosa, este sistema, ¿no? que está hoy día carcomiendo todo. Pero increíblemente allí es donde puede venir el avivamiento. Cuando las cosas son más difíciles, cuando las cosas son más adversas. Por eso la escritura dice, y Pablo lo advierte, dice: donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. El cabello de Sansón estaba creciendo y comenzó a crecer. Sansón estaba comenzando a ver, no con sus ojos físicos porque se los habían arrancado, pero estaba comenzando a ver con sus ojos espirituales. Se da cuenta que fue un tonto haber creído en Dalila, fue un tonto haber confiado en ella, fue un tonto haberse enamorado, fue un tonto haber dejado a Dios. Había un cambio y se da cuenta que había un camino de regreso. Sansón comienza a observar, hermano querido, el avivamiento.
como usted y yo podemos observar hoy el avivamiento y podemos convertirnos en la fuerza más grande de este siglo XXI. Podemos convertirnos en una iglesia que puede alcanzar al mundo entero. La consagración a Dios de Sansón estaba en su cabello y su cabello ya estaba creciendo. Él estaba renovando sus votos a medida que su cabello crecía. Y eso es avivamiento. El diablo nunca se dio cuenta que su cabello estaba creciendo. El diablo no se percató que el cabello de Sansón estaba creciendo de nuevo. Justo antes, escúchame bien, ese hijo pródigo, justo antes de llenar su vientre con las algarrobas de los cerdos, él volvió en sí, reaccionó. En ese oscuro momento también Sansón clamó. Y el libro de Jueces 16:28 dice: entonces Sansón oró. Por eso te digo que la oración es la que trae avivamiento. Sansón oró y dijo: Dios poderoso, ayúdame solo una vez más. Los filisteos se han burlado de mí, sacándome los ojos. Te ruego que me des fuerza para vengarme de ellos. ¿Qué es lo que está pidiendo? No es dinero, no un mejor auto, no alzar su autoestima para nada. No quería nada de eso. Él quería una visión correcta, la habilidad para ver a Dios. ¿Qué es lo que pide la iglesia hoy? Cuando oras al Señor, cuando te arrodillas para orar, ¿qué es lo que le estás pidiendo a Dios? Sansón estaba pidiendo una nueva consagración. Una nueva consagración. Sansón quería que Dios le ayudara por última vez, la habilidad para ver a Dios. Una nueva consagración demanda que nosotros tratemos literalmente con lo falso. El acto final de Sansón fue el más grande de todos, el más grande de todos. El techo cayó sobre todos los líderes filisteos, tal como lo dice Ageo 2:9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Regresemos al altar. Renovemos nuestros votos con Dios. Dejemos que el Espíritu Santo quite todos los obstáculos para que el río de Dios fluya, para que la presencia de Dios pueda fluir en nuestra vida y en nuestro corazón, para que el Dios del cielo pueda moverse en su iglesia y en su pueblo con total libertad, para que no hayan restricciones que detengan el poder de Dios y pueda ver el mundo que hay un Dios real en nuestra vida y que fluye a través de nosotros y que se manifiesta en esta tierra. Es el tiempo de volver al altar, es el tiempo de renovar nuestros votos con Dios y confiar plenamente en lo que la palabra de Dios nos enseña. Todo avivamiento viene y comienza con la oración, cuando tú y yo logramos tocar a Dios. Te invito a orar, hermano querido. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dando gracias por esta palabra. Agradeciendo, Señor, tu bondad y misericordia. Agradeciendo, Dios mío, lo que tú nos has hablado hoy. ¿Cómo no agradecer, Dios mío, tu palabra? Si nos ayuda a entender, Señor, lo que vivimos y lo que experimentamos. Ayúdanos, oh Dios, para mantener una comunión contigo y poder de esa manera servirte. Gracias, mi Dios, gracias por tu presencia. Sé que has tocado corazones, sé que has tocado vidas, Señor. Sé que a través de esta palabra muchos de tus hijos, Señor, han sido bendecidos. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, despiértales. Trae, oh Dios, tu presencia sobre ellos. Permite que ese río fluya. Oh Dios mío, quita todas las restricciones, saca todos los obstáculos, Señor, y que ese río pueda fluir y todo lo que toque pueda vivir. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Aleluya. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.